Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de la verdad en la política o la verdad en el discurso político. Ya hemos visto aspectos fundamentales como la teoría semántica de la verdad de Alfred Tarski y hemos hablado también de cómo es posible, no solo en el discurso político, sino también en general en la vida cotidiana, decir algo que sea una mentira y sin embargo es verdadera. Hemos dado este ejemplo clásico de Jean-Paul Sartre, que es el cuento que se llama El Muro. Bien, habíamos quedado aquí, con lo que continuamos. Vamos a ver ahora las falacias, que no son lo mismo que o mejor dicho, que podrían ser tanto sofismas o paralogismos. En general se acepta que una falacia puede ser cualquiera de las dos formas. En general, ¿qué es una falacia? Es un razonamiento incorrecto que sin embargo aparece con un fuerte poder persuasivo. Es decir, no aparece como un razonamiento arbitrario, totalmente antojadizo, sino incluso aparece con cierta característica sólida, racional. Sin embargo, no es así. Persuade, pero tiene una deficiente constitución. Es algo construido que parece lógicamente válido, pero que no lo es. Cuando tiene la intención de engañar, se llama sofisma. Pero también es posible que uno incurra en falacias de una manera no intencional, es decir, que no sea un recurso consciente para engañar al oyente, sino que sea una manera, un hábito inapropiado de desplegar conocimiento. En ese caso se llama paralogismo. Vamos a ver las principales falacias y las vamos a mostrar en el discurso político. Y hemos hablado de del error, y las falacias las vamos a incluir en general aquí, pero también se incluyen dentro de lo que podríamos establecer como una mentira intencional, como una mentira con el propósito de engañar. Aquí tengo una lista de las principales falacias que vamos a ver brevemente y que se repiten a menudo hoy día en el discurso político, pero también se dan en otros ámbitos, no necesariamente el discurso político, sino ámbitos de la vida cotidiana, es decir, en la vida diaria cometemos falacias en cualquier ámbito, ¿no? En un ámbito de trabajo, en un ámbito de relaciones de amistad, en el ámbito de relaciones amorosas, etcétera. Es decir, en la vida cotidiana cometemos una cantidad grande de falacias
a veces sofismas con la intención de engañar, y a veces razonamientos no lógicos que por hábito recurrimos a hacerlos, es decir, tenemos el hábito de hacer cierto tipo de razonamientos cayendo en paralogismos. Aquí hay 8 falacias que brevemente las vamos a señalar y que yo les compartí, no sé si han visto, pocos hacen los comentarios voluntarios, lo que les podría ayudar, ¿no? Los trabajos que hacen no tienen, bueno, tienen varios errores, y para recuperar sus bajas notas sería bueno que hicieran comentarios voluntarios. Yo les compartí algunos textos de mi autoría que tratan precisamente cómo, por ejemplo, estas falacias, las que están aquí señaladas, se dan en el discurso político boliviano y se han dado muy intensamente, por ejemplo, en torno a lo que fue en 2016 el 21F, es decir, el referéndum del 21 de febrero, y los discursos que se tejieron en torno a ese hecho, que consistió en que el no ganó. El no ganó al sí. Y claro, hubo una gran cantidad de falacias que en varios casos insultan la inteligencia del oyente, empate técnico, etcétera, ¿no? Pero en torno, antes especialmente de esa fecha, hubo una cantidad enorme, fulano de tales, un enviado de Dios, por eso hay que votar por el sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, comentarios a ese texto, bueno, pueden hacerlos, ¿no? Como también pueden ejemplificar algunas falacias con casos reales de la política boliviana. Ese es el sentido de esta parte. No solamente se trata de contenidos teóricos, sino de cómo los contenidos teóricos pueden ser usados para análisis políticos desde una perspectiva filosófica. Y hacer este tipo de análisis, por ejemplo, decir, no, este político está haciendo un argumentum ad hominem, es muy apreciado, porque evidentemente desde la filosofía se puede hacer ese tipo de análisis, señalando cómo en el discurso político se multiplican las falacias, y los políticos son los personajes históricos más repudiables porque su discurso está siempre teñido de una innumerable cantidad de falacias. ¿Por qué es repudiable una falacia? Porque da ejemplo pésimo. En lugar de que un razonamiento bien construido sea un ejemplo de la capacidad racional humana de argumentar sobre cualquier situación, aparecen las falacias como las licencias que se dan los políticos haciendo razonamientos totalmente antojadizos, arbitrarios, engañosos, y así el auditorio piensa que el mundo es así, que él como oyente también puede hacer falacias parecidas, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito cotidiano. La situación se agrava más todavía ahora cuando prevalece la posverdad. Y hemos hablado, hemos definido la posverdad. Hemos dicho que la posverdad es el tiempo de la posmodernidad en el que ya no tiene ningún valor un discurso racional asentado en hechos y en evidencias. Ya no tiene valor un discurso deductivo que infiera conclusiones lógicas
a partir de premisas verdaderas. Lo que prevalece en la posverdad es apelar al sentimiento, a la emotividad, tocar fibras emotivas del auditorio, del oyente, para crear adscripciones e identificaciones del oyente con el hablante, de manera que, al margen de lo que diga, se identifique con el hablante y por lo tanto con lo que dice, independientemente de que lo que diga sea un exabrupto, sea una falacia, sea un engaño, o sea cualquier contenido carente de racionalidad, de sentido común y de un mínimo de verosimilitud. Entonces, en el tiempo de la posverdad se han multiplicado las falacias, han surgido incluso nuevas formas de engañar al auditorio, y quienes son los protagonistas de este discurso son, en primer lugar, sin duda, los políticos. Entonces, la responsabilidad de los políticos en convertir este tiempo en un tiempo de la sinrazón es enorme. Es una responsabilidad por su cinismo, su falta de escrúpulos, su ausencia de amor a la verdad, su carencia de espíritu filosófico, y porque hacen del discurso un medio eficaz de persuadir, de engañar y de lograr que el oyente haga lo que espera que haga. Son discursos directivos, es decir, que orientan a que el oyente haga algo, y en primer lugar que se identifique en el tiempo de la posverdad con el hablante y por lo tanto lo apoye de las formas como pueda hacerlo. Bueno, entonces, fíjense la importancia de las falacias en este tiempo. No sé si ustedes han escuchado algunos discursos de Javier Milei en que habla de las falacias que cometen los políticos contrarios a su candidatura en Argentina. A mí me ha llamado la atención que un político tenga conocimiento de las falacias y las sepa reconocer. Los políticos en general saben aplicar las falacias, pero un conocimiento abstracto de ellas y reconocerlas y denunciarlas es muy raro. O sea, las aplican, adquieren una práctica realmente sorprendente en el uso, dominio de las falacias para sus actuaciones públicas, en sus discursos personales, pero en general la parte teórica, por ejemplo, identificar esta es una falacia de argumentum ad hominem, u otra que alguna vez escuché a este político, el hombre de paja, por ejemplo, eso es más extraño, más raro. Entonces, hay que asumir el discurso político como plagado de falacias, pero no como una aplicación, diríamos, racional de ejercicio, es decir, es un ejercicio para hacer falacias, sino como una manera habitual de construir discursos, de hacer respuestas, de desplegar argumentos plagados de falacias, y que evidentemente tienen una finalidad que no es mostrar racionalmente una opinión con la que el hablante está plenamente convencido, sino persuadirlo y dirigirlo. Por eso son parte de los actos verbales directivos a que haga algo, a que el oyente haga algo. Bueno, eso en el contexto de la posverdad y de la posmodernidad en general se agrava más, porque resulta que las falacias no son privativas, aunque se fortalezcan muchísimo, del discurso político, es decir, abarcan la vida cotidiana y
a veces con cinismo, que además se cree astuto por poder argumentar de esta manera, de una manera falaz. Bien, entonces aquí tenemos una lista, argumentum ad hominem, que se puede traducir falacia contra el hombre, o el argumento contra el hombre. Argumentum ad misericordiam, que se entiende como falacia de apelación a la piedad o a la misericordia, o argumento de apelación a la misericordia. Argumentum ad populum, que se puede traducir como argumentación refiriendo el pueblo, o falacia según la opinión popular. Bueno, eso son diferentes traducciones. Argumentum ad ignorantiam, que se traduce como apelación a la ignorancia, o argumento que apela a la ignorancia, o falacia que recurre a la ignorancia. Argumentum ad baculum, que se traduce como argumento que recurre al poder, o falacia del poder. Argumentum ad verecundiam, que se traduce como argumento que recurre a la autoridad, o falacia de autoridad. Y bueno, hay otras también que tenemos en español y no en latín. Están aquí en latín porque, bueno, son conocidas ampliamente, independientemente de la lengua, ¿no? Es decir, el conocimiento de falacias es como los no científicos, ¿no? Se las identifica en cualquier parte del mundo gracias al nombre en latín. Causa falsa, conclusión no atingente. Bueno, aquí son pocas, son 8, son importantes, son repetidas, pero si ustedes buscan en internet, por ejemplo, alguna vez yo lo hice, había más de 100 falacias. Entonces las modalidades, las variaciones, las diferentes falacias que se han desarrollado hasta ahora tienen un número grande. En el discurso político estas aparecen frecuentemente y en general son resultado de la intención del político de engañar, es decir, no son producto de los malos hábitos, de que este matemático no sabe usar la razón, no, sino son producto de la intención de engañar. No es una visión propia, peculiar de alguien, sino del intento consciente y voluntario y planificado de engañar. Y en el mundo, como en Bolivia también, hay innumerable cantidad. Como les digo, ustedes pueden hacer un comentario que les ayudaría en sus calificaciones. Por ejemplo, señalando tal candidato que está cometiendo tal falacia al decir esto. ¿Por qué? Por tales razones. 3 párrafos y ya tienen un comentario propio. De eso se trata de la filosofía, se trata también de aplicar contenidos teóricos, en este caso a discursos políticos, porque estamos en filosofía política. Bien, vamos a ver entonces algunos. Aquí hay otro que no lo señalé, que se llama ignoratio elenchi, o elenchi, ¿no? Eso de la pronunciación en latín también es un poco discutible, en general hay 2 formas, pero no vamos a entrar en esos detalles. Bien, ¿cómo se puede traducir ignoratio elenchi? Como ignorancia de la cuestión. Esta es una falacia muy usada, especialmente cuando
se trata de responder preguntas. Y los políticos son muy hábiles en eso, ¿no? Siempre hay que diferenciar dos partes en una pregunta: lo que se pregunta y de lo que se pregunta. Heidegger dice también hay que ver quién pregunta y a quién pregunta, o a qué pregunta. Por eso pregunta qué es el ser no tiene sentido. Pero bueno, al margen de eso, ¿quién pregunta? Puede ser un periodista, o puede ser un investigador, o puede ser un analista político, claro, ¿no? ¿A quién? Evidentemente es a un político. Pero lo más importante, al margen de a quién y quién, es lo que pregunta el que pregunta y de lo que pregunta. Y claro, los políticos son muy hábiles en escabullirse de la pregunta, respondiendo no a lo que pregunta el que lo hace, sino respondiendo o haciendo referencia a de lo que pregunta. Un ejemplo sería bastante apropiado, ¿no? Fíjense, esa es una pregunta inatingente porque él no tiene moto, yo presumo que él tiene, y le pregunto de qué color, entonces su respuesta es correcta. Esa no es una ignorancia de la cuestión. Pero suponiendo que él tuviese una moto y me dijera, por ejemplo, mi moto es Honda, eso no está respondiendo a lo que yo le estoy preguntando. Yo le estoy preguntando el color de su moto. Suponiendo que tuviese una moto Honda negra y responde, ah, sí, yo tengo una moto que es una maravilla, 250 centímetros cúbicos, es nueva, corre muy bien y es Honda. Fíjese, todo eso no es responder a la pregunta, suponiendo que sea verdad, ¿no? Lo que acaba de responder Pablo está bien. Eso se llama también pregunta compleja. Cuando alguien pregunta algo, eso vamos a ver después, pero es otra falacia. Cuando yo presupongo un hecho que no está comprobado, ¿qué estoy presuponiendo? Que Pablo tiene una moto. Y por eso le pregunto, ¿de qué color es tu moto, Pablo? Entonces, estoy presuponiendo un hecho que va a permitir que él responda. ¿Cuál es ese hecho? Que tiene una moto. Entonces, esa es otra falacia y se llama pregunta compleja. Pero, ¿cuál sería ignoratio elenchi? Que él tenga una moto en la realidad y que empiece a hablarme horas sobre las características de su moto. Y me diga, sí, mi moto es una maravilla, la he comprado muy barata, corre muy bien, paseo con mi enamorada, no sé cuántas cosas más, es una Honda de 250 centímetros, etcétera, 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 y no responde la pregunta. Y saben que el público en general es poco atento. El público ve al que habla, escucha al que habla, pero se deja llevar por la respuesta. Ah, qué interesante, qué bien que había tenido una moto tan rápida, tan bonita, que le sirve incluso para pasear, pero no atiende a la respuesta que debería dar. Y el que pregunta también. Hay periodistas tan poco atentos que a veces, incluso por casualidad, hacen preguntas pertinentes, porque en general no las hacen, y se olvidan de la pregunta y se obnubilan por la respuesta, que puede ser muy
exuberante, haciendo referencia a muchos detalles, muchas características. Empieza a contar que antes tenía una moto, pero que la vendió porque no servía mucho para pasear con su enamorada y no sé qué. Entonces, así son los políticos. No responden las preguntas, no responden lo que las preguntas preguntan. Hablan de lo que preguntan las preguntas, ¿comprende? ¿No? Cuando yo le digo, ¿de qué color es tu moto? Estoy hablando de la moto. Y que él hable 2 horas de su moto sin decir el color, es no responder a la pregunta. Y claro, el periodista se queda o el analista se queda y empieza, si el político es más hábil todavía, le sugiere un tema diferente para que haga el periodista otra pregunta. Y la pregunta inicial se queda sin respuesta. Entonces, es pues una habilidad de los políticos evadir lo que preguntan quienes preguntan y hablar y responder sobre aquello de lo que preguntan, no lo que preguntan. Entonces no es lo mismo lo que se pregunta que aquello que se denomina de lo que se pregunta. Hay algo de lo que yo pregunto que es diferente a lo que pregunto. Cuando le digo a Pablo, Pablo, ¿de qué color es tu moto? Estoy hablando de la moto. Es más, estoy hablando de su moto, de la moto que es propiedad de Pablo. Estoy presuponiendo que existe un objeto que es una moto que es propiedad de Pablo. Ahora, claro, todos pueden entender que yo me refiero a una moto de verdad, ¿no? Pero podría ser un juguete, fíjense, podría ser eso. Y bueno, entonces también hay que entender que hay un objeto de la realidad señalado en la pregunta. Porque puede ser que Pablo sea coleccionista de motos de juguete, puede ser. Y que últimamente han comprado una, que yo sé que se ha comprado, pero no sé de qué color es. Entonces hay muchos aspectos implícitos. Eso se llama el referente en la pregunta. El referente es aquel objeto al que hace referencia la pregunta, o lo que se llama de lo que se pregunta. Entonces, sea que se trate de una moto de verdad o de un juguete, que sea una moto, incluso puede ser un dibujo que él haya hecho de una moto y le haya pintado el dibujo. Y claro, yo estoy preguntando de eso, del dibujo, del juguete o del objeto real que sea una moto que sirve para movilizarse. Entonces el referente es de lo que se pregunta. Y él puede, en cualquier caso, sobreentendiendo cuál es el referente, hablar del referente y esquivar la pregunta. Esquivarla, respondiendo temas que no vienen al caso. Esa es la ignorancia de la cuestión. Ahora, este ejemplo que les doy, muy sencillo. Bueno, no es así cuando se trata temas importantes, ¿no? Si el periodista, el analista, el entrevistador hace preguntas importantes, es habilidad del político rehuir las respuestas, hacer referencia a de lo que se pregunta, de lo que pregunta el entrevistador, y no responder a la pregunta. En la filosofía inglesa, por ejemplo, esto es muy evidente, ¿no? Por eso la filosofía inglesa es más parca. En cambio, la alemana es más redundante, ¿no? Da vueltas y vueltas y vueltas y no responde a veces. A veces responde con unos prolegómenos que hay que desarrollar para entender la problemática concerniente a no sé qué. En la filosofía inglesa no es así, basta una palabra roja, negra, y se acabó.
desde cierto punto de vista, eso es mucho mejor que la redundancia, las vueltas y los prolegómenos y las introducciones que abundan en la filosofía alemana y que consideran los alemanes como necesario para tratar cualquier tema. Bueno, en el discurso político entonces los políticos son hábiles para rehuir, responder lo que pregunta quien pregunta y generan otro tipo de inquietudes, hacen que el auditorio pierda de vista qué está preguntando y lo que debe responder, a qué debe responder, cuál es la respuesta que debe dar, algo referido al color, por ejemplo, y así se consuma en esas respuestas la falacia ignoratio elenchi, es decir, ignorancia de la cuestión. Como dice aquí, responde a algo diferente de lo que está en cuestión. Estamos hablando algo A y mi discurso comienza a hablar de algo B, o me preguntan algo A, que es lo que me preguntan, y yo comienzo a hablar algo que no tiene que ver con la respuesta a A. O en probar algo que es irrelevante, claro, a veces se demuestra, ¿no?, en la respuesta algo interesante, novedoso, pero que no es la respuesta a lo que está preguntando, respecto de lo que habría que probar. Claro, las respuestas generalmente tienen que referirse a lo que se está preguntando, y debería haber alguna evidencia, ¿no? Así que es negra tu moto, muéstramela por favor, sea un juguete, sea un dibujo, un óleo, o sea un objeto de verdad, es un vehículo. Bien, si ustedes esto se descubre muy fácilmente en las entrevistas a los políticos, ¿no?, cuando hay preguntas directas de los periodistas, y como digo, a veces tienen la agudeza intelectual, agudeza investigativa de hacer preguntas incisivas. Si es un periodista pagado, no va a hacer esas preguntas, ¿no? Va además a elogiar las respuestas como si fuesen declaraciones de secretos importantes y revelaciones profundas, lo que evidentemente es toda una maniobra de inducción propagandística. Bien, veamos otra falacia. La falacia de argumentum ad baculum. Aquí, fíjense, hay una caricatura, ¿no?, de un delincuente que lo está amenazando a un individuo con un cuchillo, y el individuo, ya muerto de miedo, dice: sí, yo veo tu punto, es decir, lo que tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Parece que es lo que le interesaría que al delincuente que diga la persona coaccionada. Y claro, esta es una caricatura que muestra esta falacia, ¿no? Es decir, cuidadito con lo que dices porque no sabes quién soy. Así que mejor me apoyas o después vas a ver lo que te pasa. O no me contradigas ni cuestiones porque tienes familia y le puede pasar algo, cosas así, ¿no? Amenazas, uso de la fuerza, expresiones que muestran que yo tengo no la razón, sino la fuerza. Son falacias. Por la razón o la fuerza. ¿Alguien sabe dónde está escrito eso? Sí, en el escudo de Chile. En el escudo de Chile está... Muy bien, eso dice el escudo de Chile, ¿no? Es la defensa de la falacia argumentum ad baculum.
Ese es el escudo de Chile, fíjense. Bueno, o tú aceptas lo que yo digo por la razón, o te la vas a ver conmigo a la fuerza. Entonces, ese escudo defiende una falacia, fíjense. Es decir, la falacia argumentum ad vacuum. Yo tengo la fuerza de imponer lo que digo. Apela a amenazas, advertencias, la fuerza o cualquier forma de intimidación para que el auditorio o el adversario acepte una argumentación determinada. O sea, tú tienes que aceptar lo que digo, no porque te convenzo, no porque hay suficiente base empírica para mostrar que tengo razón, no porque he hecho una inferencia lógica que evidencia la conclusión que es lo que yo defiendo, lo que yo sostengo, sino porque también tengo la fuerza de imponer lo que digo. Y si no te gusta y si no estás de acuerdo y si tienes argumentos en contra, te aguantas, vas a tener que aceptar lo que digo. Y el otro, claro, frente a la fuerza, no le queda más que decir, sí, acepto tu punto de vista, tu argumentación. Argumentum ad vacuum. Argumentum ad populum. Ya sabemos cuáles son las traducciones. El siglo XX, hay un autor que dice, que se llama Alexander Coiré, nunca como ahora, refiriéndose a mediados del siglo XX, se ha mentido tanto en la política. Y a cada rato, en cada discurso, hay mentiras. Y especialmente se refiere al nazismo, al nacionalsocialismo de Hitler, se refiere al fascismo y el estado corporativo de Mussolini. Estado corporativo, eso es lo que promovía Mussolini, que está en nuestra constitución, un estado corporativo, fíjense, lo mismo que defendía el fascismo. Y a Hitler y a Mussolini como los ejemplos más evidentes de cómo la mentira se habría difundido, se habría extendido, se habría impuesto de una manera sin parangón anterior. Y claro, esta es la antesala de lo que va a constituir la posverdad, ¿no?, que ya hemos definido. Es decir, el argumentum ad populum, ¿qué hace? Apela al pueblo. Y lo primero que hay que hacer para apelar al pueblo es hipostasiarlo. Es decir, el pueblo es lo máximo, nadie puede cuestionar al pueblo. ¿Qué es el pueblo al final? Lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo represento al pueblo, porque yo expreso lo que el pueblo quiere decir, porque yo sé lo que el pueblo quiere, porque él y yo somos uno, el pueblo y yo somos lo mismo. Entonces, esa asunción de una representación que presume que la voz del pueblo es la voz mía, que es la que yo expreso, es la falacia de argumentum ad populum. Y eso es muy típico de los llamados líderes plebiscitarios, ¿no? ¿Quiénes son los líderes plebiscitarios? Estos que se arrogan la representación absoluta, incuestionable y definitiva del pueblo. ¿Qué es el pueblo? No importa, usted puede creer de lo que sea acerca del pueblo, pero yo soy el pueblo. Y lo que yo digo es lo que dice el pueblo. Y claro, pues el pueblo boliviano, el pueblo alemán, cualquiera, el pueblo italiano. Y claro, siempre hay los cuantificadores universales, ¿no? Todo boliviano, ningún imperialista, nada que sea revolucionario, cosas así. Ese
la tónica de estos discursos plebiscitarios, de gente que se llena la boca de esas expresiones usando siempre cuantificadores positivos o negativos, afirmativos o negativos, y que se arroga la representación del pueblo, y lo que él dice es lo que el pueblo piensa, quiere y habla. Es decir, hablar para él es que el pueblo se pronuncie. Es muy usual esto en el tiempo de la posverdad, en el tiempo de la posmodernidad extrema, que es la posverdad, y en el tiempo en el que abundan las mentiras. Porque claro, lo que dice el que habla por el pueblo nunca se puede juzgar racionalmente. Pero si usted hace 2 días ha dicho lo contrario, no, el pueblo no se equivoca. Y si he dicho algo diferente es porque el pueblo ahora piensa así. O sea, es algo irrebatible, incuestionable, y algo que no necesita ningún tipo de verificación, de comprobación. Solo la palabra del líder plebiscitario es suficiente para validar un discurso ad populum. No tiene sustento, no tiene verificación empírica, no es posible cuestionar, no es posible criticar, es de valor absoluto, y por lo tanto las consecuencias que se siguen de esa expresión del pueblo también son necesarias, irrebatibles, y hay que cumplir. ¿Por qué? Porque el pueblo lo quiere. Nacionalícese, así decía un dictador venezolano hace un tiempo, ¿no? Pero ¿y cuál es el sustento? Es que el pueblo quiere hacerlo, es la voluntad del pueblo, hay que nacionalizar, exprópiese. O sea, fíjense que esta falacia es muy usada por los líderes de papel, por estos vacíos de ideas que repiten guiones preelaborados y que no tienen sino su propio espíritu dictatorial para ejercer el poder, haciendo siempre referencia al pueblo. Llamado emocional, claro, esto de emocional es propio de la posverdad, despertando entusiasmo. Claro, está hablando el líder, oigámosle, está expropiando, está diciendo lo que vamos a hacer en esta revolución ascendente, que nos va a cambiar la vida a todos. Claro que les cambió la vida a la mayoría. Algunos cuantos los volvió millonarios, ¿no? Estando en la miseria antes. Despertando el entusiasmo, claro, el pueblo, generalmente el vulgo o los que esperan recibir algún beneficio directo o indirectamente, se entusiasman, aplauden, pero también, claro, aplauden y defienden los pagados, ¿no? Los pagados que defienden al líder. Y el líder no tiene ninguna necesidad de mantener un discurso coherente, sin contradicción, que sea objetivo y que sea una propuesta viable. No, cuanto más radical, más estrambótico, más hiperbólico que sea su discurso, mejor, porque así se identifican más clara y plenamente con él. No interesa lo que diga, al final le interesa que se identifiquen con él, y cuando ya lo ha hecho el pueblo, puede decir lo que sea, puede hacer lo que quiera. Ya no hay ninguna ley, ya no hay ningún Estado de Derecho, ya no hay nada que lo detenga. Entonces el argumento ad populum es una forma de actuar
actuar, de hablar políticamente sumamente peligrosa y que da lugar a un ejercicio autoritario del poder. A eso se refería Coiré al decir que nunca antes, como a mediados del siglo XX, se habría mentido como hasta entonces en el discurso político. El hablante busca la identificación del oyente. No le importa si es la mayoría de la población, que haya unos cuantos fascinerosos que muestren violencia apoyándole es suficiente. Ese fue el fascismo, con sus adláteres que defendían a Mussolini, sus camisas negras. Bueno, entonces esa es la falacia de argumentum ad populum. Sin lógica, no hay ninguna inferencia lógica, todo es emocional, todo está estudiado para lograr manipulación política, que además recurre a los cuantificadores. Aquí está, por favor, esto, traen su trabajo, vamos a continuar. Traigan su trabajo escrito, por favor. 2 minutos vamos a suspender y continuar. El primer trabajo era el contexto histórico-político. El trabajo que están entregando hoy es el contexto ideológico-filosófico. Les he dicho máximo 2 hojas, 2 páginas, tal vez un poco más de 2 páginas. Después continuamos con las falacias. ¿Y eso qué significa? Que ustedes pongan, por ejemplo, en inteligencia artificial o en lo que sea en internet, un contexto histórico de cualquier autor, digamos de Marx. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico de Marx? El tiempo que ha vivido Marx, ¿dónde ha vivido? Siglo XIX en Alemania, en Inglaterra. No es que van a hablar del pensamiento de Marx, no es eso. Que hablan del pensamiento de Marx, están haciendo malas cosas. Si les pido contexto histórico de Marx y el contexto político de Marx, ¿qué regímenes políticos había en Alemania mientras Marx vivía ahí? ¿Qué regímenes políticos había en Inglaterra mientras Marx vivía ahí? ¿Qué regímenes políticos había en el mundo mientras Marx vivió? Entonces, no pueden escribir cualquier cosa que encuentren en internet como sea. El contexto histórico político es muy definido, muy preciso, y no es hablar del autor, es hablar de la época y de los lugares donde vivió el autor. Cuando vivió el autor, ese era el contexto histórico-político del autor A. Y lo propio hacer en un segundo punto aparte, en el segundo punto aparte, el contexto histórico-político del autor B. Ya estoy comparando Marx con Althusser, se me ocurre algo que no es real. ¿Cuál es el contexto histórico-político de Althusser? Es pues, Francia, siglo XX, desde que ha nacido, incluso un poco antes, hasta que ha muerto, un poco después. ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Qué régimen político hubo? ¿Qué pasaba en Europa en el siglo XX? ¿Cómo vivió la Primera Guerra Mundial? ¿Vivió la Primera Guerra Mundial? ¿Qué edad tenía? Algo de su biografía, sí, se incluye la biografía del autor brevemente, relacionada con el contexto histórico y político. Por eso no aceptes la máquina da algunos textos que ustedes tienen que completar, corregir,
articular y presentar 2, 3 párrafos del contexto histórico-político del autor A. Y después 3, 4 párrafos del contexto histórico-político. No hablar del pensamiento ni de A ni de B, del autor B. Y el tercer subtítulo era comparación. ¿Qué diferencia hay entre la Europa de Marx con la Europa de Althusser? ¿Qué diferencias, qué similitudes hubo con la Alemania de Marx y la Francia de Althusser? ¿Hay alguna igualdad, alguna semejanza, alguna similitud? ¿O todo es diferente? ¿Qué diferencias sustantivas hubo en términos políticos? ¿Cuáles son los términos políticos? El régimen político que había, que él vivió, que él padeció, que él enfrentó, que cada uno de ellos vivió. Entonces, eso es comparar similitudes, situaciones más o menos iguales y diferencias. Y eso también lo hacen con base a lo que la máquina busque. No tienen que copiar, a veces copian lleno de errores además, es que ni leyeran. Bueno, eso es lo que tenían que presentar hace una semana. Algunos han presentado cosas totalmente inatingentes. Y hace 6 días les he dicho lo que debe ser este trabajo. 2 páginas, máximo 3, si está muy bien hecho y si no les ha alcanzado en 2, 3, no más. Puntualmente, comparación de contexto ideológico-filosófico. Primer subtítulo, contexto ideológico-filosófico de Marx. Segundo subtítulo, contexto ideológico-filosófico de Althusser. Tercer subtítulo, comparación de los contextos ideológico-filosóficos de Marx y Althusser. Así de puntual debía ser. No sé si habrán hecho así, espero que sí. ¿Cuál es el contexto ideológico-filosófico de Marx? No es lo que Marx pensaba, no es. Son las ideas que prevalecían en el contexto en el que Marx vivió. ¿Qué ideas prevalecían? Claro, prevalecía la filosofía de Hegel. En cuanto a filosofía, en cuanto a ideología, ¿qué ideología prevalecía en el tiempo de Marx, donde Marx vivió? Había una aceptación bastante amplia de la Ilustración, del idealismo, como ideologías prevalecientes. Y bueno, puede haber otras también. Había cierto materialismo, sí, había cierto cientificismo. Esas son las ideologías científicas, políticas que había. Ese es el contexto. No es hablar del pensamiento de Marx. No es hablar en el segundo párrafo o en el segundo subtítulo del pensamiento de Althusser. No es hablar del pensamiento de Althusser. Y algunos le ponen lo mismo y presentan, no espero que no presenten lo mismo. Y no es hablar del objetivo de su trabajo o del índice o no sé qué. Es hablar del contexto ideológico filosófico de Althusser. Segundo subtítulo. ¿Cuál fue ese contexto? Bueno, pues el contexto era la valoración del marxismo en la Francia del siglo XX, en el Partido Comunista del cual Althusser era parte. Él militó como militante de base del Partido Comunista francés. Entonces él conocía el marxismo acartonado de los partidos comunistas del siglo XX, pero conocía eso. ¿Qué otras tendencias conoció? Conoció a otros pensadores también de izquierda,
y conoció sus ideas, y entonces tenía valoración de ciertas posiciones ideológicas y filosóficas de izquierda. Bueno, ese es el contexto ideológico en el que vivió y desarrolló su pensamiento sin hablar de su pensamiento. Y el tercer subtítulo, comparación de los contextos. ¿En qué se parece ideológica y filosóficamente? El contexto de Marx, siglo XIX, Alemania, Inglaterra, siglo XX, Althusser, Francia. ¿Tienen similitudes? Uno es heredero de lo que hizo Marx. Marx lo que hizo tuvo un fuerte impacto en el siglo XX, y particularmente en varias corrientes de izquierda en Francia. Entonces, el contexto de Althusser es consecuencia en gran medida de las ideas que Marx desarrolló, sin decir cuáles son, es simplemente puntualizar los ismos, las tendencias, la ideología y la filosofía prevaleciente en un contexto. Entonces, sí hay relación, porque uno es efecto de las ideas del autor inicialmente elegido. Bueno, está bien. Pero también había otras ideas y señalan cuáles son las ideas, por ejemplo, el nazismo, ¿no? Entonces, yo no sé, he puesto por escrito, he hablado varias veces y hace lo que sea. Espero que ahora no sea así. ¿Qué es lo que van a hacer la próxima? Dentro de una semana. Es una breve presentación de las ideas políticas del autor. Esto ya es hablar del autor, de sus ideas. ¿Cuáles son las principales ideas de Marx? No tienen que desarrollarlas todas, porque esto es preliminar. Todo con la máquina, todo lo que busquen, pero no es, he encontrado y ni leo y pongo, sino tienen que buscar de aquí y de allá, además siempre con referencias bibliográficas. Y ya señala, ¿no? Entonces no es simplemente poner lo que ponga, lo que les muestra la máquina, sino poner también la referencia bibliográfica. Eso tienen que saber pedir, saber usar. En los tres debería haber referencias bibliográficas de dónde sacaron, que no es en los sitios que ustedes hayan usado, sino de dónde ha sacado la máquina. Entonces, ¿cuáles son las principales ideas de Marx? Las principales ideas de Marx conciernen a la revolución socialista, que es un cambio del capitalismo dado por la acción violenta del proletariado dirigido apropiadamente para la construcción del socialismo. Y sus concepciones filosóficas conciernen al materialismo dialéctico, que según Marx supone haber puesto de pie a Hegel. Bueno, un párrafo, dos párrafos de las ideas de uno, de las ideas del otro, que sin desarrollarlas, después van a desarrollar. Es una comparación de las principales ideas políticas del autor A. Segundo subtítulo. Primer subtítulo, principales ideas políticas del autor A. Segundo subtítulo, principales ideas políticas del autor B. Tercer subtítulo, comparación de las ideas políticas de A y B. En el segundo dirá, Althusser tiene la intención de desarrollar el pensamiento de Marx desde el punto de vista filosófico, no histórico, no económico, no como una ideología política, sino como una filosofía. Y para eso desarrolla conceptos tan importantes como la ruptura epistemológica de Marx, los aparatos ideológicos del Estado, la construcción de generalidades 1, 2, 3 y la idea de la gran revolución teórica de Marx. Bueno, pues eso.
Esa es su obra. Comparación entre los dos. Las ideas de uno han servido para el desarrollo de las ideas del otro. Con el mérito de que el primero no escribió contenidos filosóficos duros. El que escribe contenidos filosóficos duros del marxismo, y eso es un tecnicismo de la filosofía, hablar de filosofía dura, es Althusser. Entonces, este trabajo, como comparación, señala el desarrollo de las ideas de Marx en el siglo XIX y cómo habría una profundización de temas filosóficos de parte de Althusser que Marx no hizo. Marx quería escribir una lógica, nunca lo hizo, nunca le alcanzó el tiempo. Eso señala Althusser también. Pero piensa Althusser que el capital es la explicitación de la lógica marxista, que además tiene la concepción de la elevación de lo abstracto a lo concreto en términos epistemológicos, como hay otros contenidos. Entonces, eso hizo Althusser. Y comparando los dos, uno es la explicitación filosófica del pensamiento del otro. Ya está, esas son las 3 páginas máximo, 2,5 para el tercer trabajo. Ahora, lo que hagan en el primero, lo que hagan en el segundo, lo que hagan en el tercero, lo van a unir en su informe final. Tienen que presentar partes, no volver a presentar lo mismo, objetivos, índices. Bueno, les he dicho esto cortando un poco mi exposición, porque me ha sorprendido mucho cómo pareciera que no han entendido el primero. Algún grupo, algún estudiante ha hecho un trabajo aceptable, tampoco brillante. Espero que esto sea mejor, que esté mejor desarrollado. Y tienen la oportunidad de presentar el tercer avance, que es poner en la inteligencia artificial, supongo que saben usar, hay varias gratuitas, ideas filosóficas o ideas políticas de Marx, si Marx fuese su primer autor. Y lo que les sale tienen que recuperarlo y usando otra inteligencia artificial ponen lo mismo y lo juntan y después ven qué hay de nuevo y escriben algo sintético, suyo, propio, con la referencia bibliográfica. Entonces no es que están leyendo obras pesadas, sino están usando la tecnología para desmenuzar el contenido, incluso sin leerlo por ahora, porque también tienen que leer una obra clásica del autor elegido. Eso es lo más importante, pero tener esto de las ideas políticas sirve, porque el contenido que ustedes pongan de la lectura del texto básico se va a ampliar, complementar con las ideas políticas provistas por la IA. Bueno, entonces tienen esta posibilidad de presentar el trabajo, el tercer trabajo, espero que lo hagan mejor que lo que están entregando, que ya les mandé las observaciones, porque claro, llegan tarde o no vienen y presentan cualquier cosa, ¿no? Y por otra parte, para recuperar sus bajas notas, tienen la posibilidad de hacer comentarios, solo un estudiante, 2 estudiantes han mandado comentarios voluntarios a tal texto, a tal otro texto, etc. Entonces, entiendan bien lo que les digo, por avance, no es escribir lo mismo que ya han presentado en el proyecto. El primer avance era comparación de contextos político e histórico. Ahí no nada tiene que ver el pensamiento del autor A, del autor B. Segundo, el que han presentado ahora, contexto ideológico filosófico.
las ideas prevalecientes en el lugar donde vivió A, en el lugar donde vivió B, el tiempo que vivió A, el tiempo que vivió B. Las ideas políticas, las ideologías políticas y las ideas filosóficas de los dos y la comparación y las fuentes. Entonces esas dos partes van a después reunirse con correcciones en su informe final, que va a tener unas 20 páginas más o menos, y va a tener comparación de contextos que ya la han hecho en el primer avance en cuanto a lo político e histórico, contextos en cuanto a lo ideológico y a lo filosófico en el segundo trabajo. Obviamente la bibliografía de los dos trabajos se va a pasar a la bibliografía final del informe. Y lo que tengan en el próximo trabajo que presentan dentro de una semana, en fecha 23, son las ideas políticas. Igual, en la misma extensión, 2 páginas, tal vez un poco más, hasta 3 máximo. ¿Cuáles son las ideas políticas de este autor comparadas con las ideas políticas de este otro autor? Para eso hay que señalar ideas del primero, ideas del segundo y comparación de ambas. ¿Se parecen, se diferencian, son contrarias, son conciliables, se pueden reunir? Una es el desarrollo de otras. Unas ideas son el desarrollo de otros, son la contradicción a otro, porque el autor B puede escribir en contra del autor A. Siempre hay que hacerlo además en orden cronológico. Bueno, he empleado más de 20 minutos explicándoles esto, espero que el último trabajo lo hagan bien y que tomen en serio esto del trabajo voluntario, porque con las notas que han obtenido en el primer avance, lo del proyecto todavía estaba aceptable, ¿no? Había notas buenas porque han hecho un buen proyecto, pero esto de avance del contexto político e histórico, o histórico-político, realmente ha sido sorprendente. Bien, vamos a quedar aquí, estamos terminando las diapositivas concernientes a las falacias, fíjense, nos quedan pocas. Y acabamos. Yo pensaba acabar hoy, pero he visto por conveniente hablarles de cómo deben hacer el trabajo, porque realmente sus calificaciones han sido muy bajas. Firmen, por favor, quienes no lo han hecho.